Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar entonces este momento bien especial, invocando la presencia del Espíritu Santo. Y el momento que vamos a tener hoy va a ser bien especial, porque vamos a hablar de un tema que me han pedido que por favor lo tenga presente, y es sobre los hijos parentalizados, o cuando se triangula con los hijos, cuando las situaciones de pareja, cuando las situaciones con el cónyuge son a veces tan complejas, y los niños, los hijos, de una u otra forma empiezan a captar, a recibir y a tener unos comportamientos muy particulares, y a veces las familias no saben qué hacer. Entonces vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, por este momento tan precioso que tú nos regalas, Papá Dios del cielo. Te pedimos que seas tú, Padre Santo, a través de tu Espíritu de amor, quien nos permitas este encuentro. Nosotros solamente somos tus instrumentos, y tú eres quien realmente coloca la palabra. Nosotros solamente somos una voz. Ven, Majestad Divina, ven, Espíritu hermoso, ven, Espíritu de sabiduría, ven con tus preciosos dones, para que seas tú quien hables a nuestros corazones que tanto te necesitan. Esos corazones que a veces están llenos de dolor, que están llenos de muchas situaciones difíciles, que a veces no sabemos cómo actuar, Padre Santo. Pero a través de tu Espíritu de amor, Espíritu precioso de sabiduría, vamos a poder entender. Por eso doblegamos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra carne, nuestro cuerpo. Doblegamos todo lo que somos a tu presencia, Espíritu Santo, porque queremos que tú hagas morada en nosotros, ya que hay muchas situaciones difíciles en nuestras vidas, y esas situaciones difíciles por las que hemos tenido que pasar a veces nos impiden el poder recibirte en plenitud, el poder escuchar tu orientación. Y cuando la escuchamos, los miedos, nuestros temores, nuestras angustias nos limitan la posibilidad de poder poner por obra esa orientación que tú nos das. De antemano, gracias por tu paciencia para con nosotros, Espíritu de amor dulce, precioso y maravilloso. Gracias porque tú, a pesar de todas nuestras situaciones, estás allí siempre para orientarnos. Eres lo más puro y lo más perfecto, Espíritu Santo. Te damos gracias por hacer parte de nuestra vida. Gracias por enseñarnos. Gracias por recordarnos las verdades. Y no permitas que el espíritu de miedo se apodere en nuestro corazón, de nuestra mente. Porque tú nos das, Espíritu Santo, un espíritu de poder, de amor
y de dominio propio. Y cuando tú te unes a nuestro espíritu y nos dejas guiarnos y dejamos que tú nos guíes, podemos decir Abba Padre. Podemos decir Padre Santo, Padre hermoso, Padre cariñoso, Padre todopoderoso. Tú eres nuestro Padre y eso se debe a que tú estás con nosotros, Espíritu Santo, y haces parte de nuestra vida. Cuando yo acepto que tú, Papá Dios, eres mi Padre, cuando yo me dejo guiar por ti, es porque tú, Espíritu Santo, estás conmigo. Cuando hago una meditación de mi Señor Jesucristo, cuando Él sufrió, cuando recuerdo en la palabra todo lo que Él nos enseñó, es debido a ti mismo, Espíritu Santo. Cuando me dejo amar por la Virgen María, cuando me dejo cobijar con su manto celestial, cuando me dejo arropar con sus dulces caricias, con sus oraciones preciosas, cuando me permito darle una rosa preciosa, eres tú, Espíritu Santo, a través de tu gracia. Por eso, danos de la gracia que le diste a la Virgen María, nuestra Madre, para que podamos ser esos verdaderos hijos de mi Papá Dios, y no cualquiera, sino esos hijos amados, y podamos comportarnos como tal, ser testimonio, y que independientemente de las circunstancias, los demás vean que nosotros somos tus hijos. Papá Dios del cielo, gracias por la presencia del Espíritu Santo, y reafirmo, Espíritu de amor, que mi cuerpo, dilo así, que mi cuerpo es templo tuyo, que mi cuerpo es morada tuya, Espíritu Santo de amor. Gracias, inmensas gracias, majestad divina, por hacer parte de nuestra vida. Y esto que estamos haciendo, lo queremos hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que tenemos hoy es sobre los hijos parentalizados o los hijos que hacen parte de un rol que no les corresponde, que empiezan a asumir un rol cuando empezamos a triangular nuestra vida de pareja con nuestros hijos. Entonces, para hablar de ello, porque a veces se nos han presentado muchas circunstancias cuando estamos atendiendo a las personas y a las familias, y se presentan bastantes problemas porque ellos dicen no sé qué hacer con nuestro hijo rebelde, no sé con nuestros hijos que tienen problemas en el colegio, son muy indisciplinados o son demasiado pasivos, no quieren hacer nada, se la pasan encerrados en sus cuartos, responden de una manera inadecuada, nos enfrentan como padres o enfrentan a la mamá o enfrentan al papá, o empiezan a tener malos comportamientos, empiezan a tatuar, empiezan a consumir droga, una cantidad de cosas tremendas que se dan en nuestros hijos. Pero hoy quiero centrar un poco sobre lo que significa la parentalización, o sea, cuando se parentalizan, cuando se ubican en un rol que no le corresponde a los hijos. ¿Qué significa la parentalización? En la familia existen diferentes roles. Está el papá, está la mamá, están los hijos, están los abuelos, están los tíos. Cada uno tiene un rol diferente dentro del hogar. Y a veces no sabemos cuál rol, pues entonces remitámonos a la palabra de Dios, porque allí en la palabra nos enseña cuál es el rol de cada uno de nosotros. Y nos explica Pablo claramente cómo debemos comportarnos y cómo debe ser el papel del hombre, cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel de los hijos. Se los voy a dejar como tarea, porque aquí lo que importa es que hablemos básicamente del comportamiento de los hijos y qué hacer con ello. Cuando un padre no asume una verdadera responsabilidad en su hogar y empieza a tener unos comportamientos que no son, o haya una ausencia de un padre, por ejemplo, los padres que están presentes pero son ausentes a nivel emocional. Esos padres ausentes, si ves esos padres que solamente de pronto se dedican a dar el dinero, y ni siquiera a veces lo dan, o que están allí presentes pero que no saben dar el afecto porque tienen muchas situaciones de su pasado,
o las situaciones con las mamás, las mujeres de la casa, que de por sí andan mendigando amor todo el santísimo tiempo y son maltratadas, tienen que ver todo lo que es la violencia intradoméstica, tienen que ver todo lo que es de pronto la infidelidad de los hombres, el machismo, la dominancia, el alcoholismo, bueno, tantas cosas que se dan al interior de nuestros hogares. Y entonces cuando la mujer tiene tantas dificultades o el hombre tiene tantas dificultades, lo que hace es que ubica a los hijos en el papel de esposo o de esposa como consejero. Y para tratar de como descargar culpas o buscar aliados, entonces en el hijo empieza a colocarle toda su responsabilidad. Entonces, si hay ausencia de padre, entonces hace que el hijo vaya y sea el mandadero, entre comillas, sea el que lleve razón a su papá, sea el que le diga todos sus comentarios, y eso hace que sus hijos empiecen a tener un comportamiento que no es inadecuado. Inclusive cuando los hijos viven en las casas de los abuelos, ¿no? O viven en la casa de los tíos porque los papás no estuvieron presentes en la educación, o porque los papás se dedicaron a trabajar, o porque se fueron para otro país y dejaron a los hijos al cuidado de sus abuelos o sus tíos u otros parientes. Entonces esos parientes de una u otra forma o hablan mal o empiezan a ser las figuras de autoridad en sus casas. Y eso resulta a veces demasiado complicado porque los papás pierden toda autoridad. Cuando un hijo se parentaliza, o sea, se le da un rol que no le corresponde, el rol del papá, el rol de la mamá, entonces los hijos van a tener un aprendizaje que de una u otra forma les va a ayudar a distorsionar su comportamiento social y su posterior comportamiento en familia. Entonces, necesariamente pues los cargamos emotivamente y ellos van a tomar partido. Si ves bien a favor o en contra de alguien. Por ejemplo, cuando la mamá es soltera o cuando la mamá tuvo que educar, entonces si la mamá no sabe llevar una muy buena relación con su hijo o con su hija o con sus hijos, entonces empieza a hablar mal de su cónyuge y eso va a hacer que su hijo necesariamente pues vaya a reproducir tarde que temprano ese mismo modelo y se le cree una herida emocional tan fuerte en su corazón, pero tan fuerte, que necesariamente él va a ver eso afectado, se va a ver afectado cuando tenga familia. Y no solamente cuando tenga familia, sino en su desempeño académico, se verá ver afectado en su desempeño social. Y por eso los chicos empiezan a tener un comportamiento disruptivo. ¿Qué quiere decir? En contra de la norma. Un comportamiento rebelde, porque hay ausencia de padre o hay ausencia de madre. Como les decía, bien porque el padre no sabe dar afecto o porque realmente no está presente o no está presente la madre. Ese tipo de comportamientos de los hijos, cuando empiezan a tener esa parentalización, pues necesariamente la mamá, tarde que temprano, la vida le va a tener que pasar factura a ese papá que parentalizó a sus hijos. O sea, porque por el momento de ira, por el momento de soberbia, por el momento, como decimos en Colombia, de rabia, por el momento en que se llenó de coraje, como dicen en México. Entonces, aparentemente yo puedo poner a hablarme con mi hijo, es que su mamá sí se da cuenta que ella es la que siempre genera problemas, es que su papá solamente se dedica a traer plata y no los ama a ustedes, mire como el comportamiento que tiene, mire que tiene otras mujeres, por no decir otras palabras, y entonces eso hace que los hijos, tarde que temprano, aparentemente están siendo nuestros consejeros, nuestros orientadores, pero después va a ser un problema. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente: nuestros hijos no son nuestros amigos, ni nosotros somos los amigos de nuestros hijos. Ese concepto vale la pena que lo analicen muy bien, porque en psicología muchas veces se considera que los hijos deberían ser nuestros amigos, pero eso debe ser muy, pero muy cuidadoso, porque nosotros somos autoridad. Que tengan confianza con nosotros, maravilloso, y es importante que tengan confianza para que nosotros los podamos orientar y ellos abiertamente nos puedan contar sus situaciones sin que nos asustemos. Pero cuando somos amigos, somos alcahuetas. Un amigo le permite cosas a sus amigos. Un amigo está en muchas cosas que no son de beneficio para los hijos o para sus propios amigos. Y los buenos amigos, un papá no es buen amigo. Entonces, por favor,
Ese concepto sí es bueno que lo vayan quitando de sus cabecitas, porque ustedes no pueden ser amigos de sus hijos. Pueden ser sus mejores consejeros, pueden ser sus mejores guianzas, pero en ocasiones hay que reprender y en ocasiones hay que decirle a sus hijos, basta, eso no lo haces. Y esa autoridad no la tiene un amigo, sino la tiene un padre. Entonces, para eso tienes que ganarte la autoridad en tu casa. 2 historias que nos representan esta situación. Tuve que atender hace muchos años a un chico en la institución que nosotros dirigíamos porque él llegó por abuso sexual. Un niño de 12 años. Ese niño de 12 años llegó porque abusó sexualmente, con conductas abusivas, a sus 2 hermanitos menores. Entonces, claro, un caso tremendo, un niño de 9 años que esté entrando en abuso sexual, pues muy particular y muy difícil ese caso. Lo cierto fue que cuando vinimos a abordar la situación, estuvimos hablando con la mamá. La mamá llegó vestida de una manera muy particular, con un vestido militar, con un pantalón del ejército, un camuflado, con una chamarra, ¿sí ves? Y de igual manera con un corte muy pequeño. O sea, venía vestida de hombre. Entonces ella empezó a tener un comportamiento fuerte cuando hablábamos, así como teniendo el control, su forma de que se sentaba. Entonces uno presiente que detrás de ese comportamiento muchos problemas, posiblemente abusos sexuales, y efectivamente cuando estuvimos hablando con ella, nos contó el abuso sexual por parte de un tío. Ese abuso sexual pues la llevó a tener comportamientos de desorden a nivel sexual, donde incluso ese abuso sexual la llevó a tener bastantes hombres en su vida, y su esposo, bueno, más que su esposo, su compañero, porque no estaba casada, pues quedó en embarazo de sus hijos, pero ella quiso quedar en embarazo de ellos por responderle a la exigencia de su abuelita, porque su abuelita quería que ella fuera una mujer. Y entonces ella, por no hacer quedar mal a su abuelita y por no hacerle sentir dolor, entonces prefirió casarse o unirse con este hombre con el cual tuvo 3 hijos. Este hombre abusó sexualmente de una sobrina y al abusar sexualmente lo llevaron a la cárcel. ¿Y qué hizo el niño? El niño, por querer estar en la cárcel donde su papá, porque él estaba en abuso sexual, entonces dijo, si yo abuso sexualmente a mis hermanitos, pues me van a llevar a donde está mi papá. Tremenda distorsión de la realidad. ¿Sí se dan cuenta? Tremenda distorsión. Y entonces y empezamos a ahondar cada vez más. Y curiosamente, esta chica, por el dolor que sentía y la situación que vivenciaba con su tío, ella le quiso tomar venganza. Y al tomar venganza se unió afectivamente con la compañera de su tío, o sea, con su tía política, y se fueron a vivir. Tremendo, ¿no? ¿Y saben qué sucedió? Que ella, la mamá, empezó a hablar con los hijos como si fueran sus amigos y les contaba absolutamente todas sus vivencias. Incluso iba a llevar mujeres a sus casas, a su casa donde ellos vivían. El niño cuando me contaba eso y la mamá cuando contaba eso, en especial el niño lloraba. Lloraba por el dolor que tenía en su corazón. Aunque yo le decía, ¿y qué actitud asumías tú cuando tu mamá te contaba? Él decía, yo me quedaba serio mirándola. Y la mamá lo asumía como un amigo. Esas cosas hacen tanto daño, pero tanto daño. El niño tuvo que entrar en proceso de intervención terapéutica fuerte. Primero por el hecho de haber abusado sexualmente a sus hermanitos, de lo cual él estaba muy arrepentido, porque él no se daba cuenta siquiera. Fue una conducta abusiva, no fue un abuso sexual como tal, sino conductas abusivas que son diferentes, pero de todas formas marcan la vida de las personas. Pero de todas formas el niño tenía un sentimiento fuerte de culpa, después el niño comprende lo que él estaba haciendo y empieza en un proceso de perdón. Pero son procesos que son muy largos porque demandan también sanar su corazoncito. Con él tuve la fortuna de poder trabajar terapéuticamente con él y fue un momento muy, muy, muy especial con él, muy, muy, muy especial. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Esta historia
hace que necesariamente nosotros tengamos que tener mucha prudencia con la forma en que abordamos, atendemos y hablamos con nuestros hijos, porque les hacemos daño, porque a veces no nos damos cuenta que la situación que estoy teniendo con mi cónyuge, tarde que temprano eso va a afectar la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, tengo el caso también en especial del madresolterismo, cuando el papá no está, o cuando el papá está con otra mujer, o cuando hubo maltrato. Entonces la mamá abraza a su hijo o a su hija y le dice: no te preocupes, hija mía, que las dos o los dos saldremos adelante. ¿Sí ves? Entonces la niña no lo comprende, pero uno como padre está cargando emocionalmente a ese hijo. O sea, le está dando una carga emocional tan fuerte que ellos no logran comprenderla porque son muy pequeños. Y eso en el transcurso del tiempo va a estar empeorando y va a ser como una bola de nieve que va a correr y tarde que temprano va a afectar el comportamiento de ellos. ¿Sí ves? Entonces, son situaciones que uno debe tener mucha prudencia. También conocí el caso de otra persona que me sorprendió. Había mucha confianza por parte del padre hacia su hija, pero mucha confianza. Y entonces ella le dijo en un momento, papá, necesito hablar de algo muy importante. Y entonces el hombre le dice: cuéntame, ¿qué pasó? Dice: es que fui abusada sexualmente. A mí me sorprendió mucho porque le pregunté al papá: y bueno, ¿y tú qué hiciste? Dijo en ese momento: Rafa, yo me quedé en silencio, me quedé mirando a mi hija y mi hija abrió los ojos esperando una respuesta de parte mía. Y yo me quedé muy sereno, pero por dentro tenía tanta rabia, Rafa, y tenía tanto odio, tenía como un deseo de gritar, y como que se me quería salir eso, pero yo me aguanté, resistí, me decía él, y me quedé esperando a mi hija, y le dije en ese momento: hija, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces ella tranquilamente, al ver mi calma, empezó a hablarme, y me contó algo fuerte. En ese momento yo le dije: amor, me dijo el Señor, ¿no? Yo le dije: amor, no sé cómo comportarme. Para mí esto es muy doloroso y no tengo ni idea qué hacer. ¿Tú me aconsejas qué podríamos hacer? ¿Qué crees tú que podríamos hacer? Y ella le dijo: vamos y hablamos con mi mamá, ayúdame a hablar con ella porque ella no va a soportar lo que yo le voy a decir, y sobre todo ayúdame a hablar con ese muchacho. Entonces él me dijo, me quedé mirándola y le dije: hagamos lo que tú dices. Y se abrazaron. Bueno, una actitud admirable 100%. Una actitud que demanda la posición de un papá que es capaz de escuchar a su hija, de un papá que es capaz de orientarla y no se asusta frente a la circunstancia que vivenció. Muchas veces yo me pongo en el papel de él y yo diría: uy, bendito, como soy tan reactivo, quién sabe yo qué cantidad de cosas habría hecho, que habría dicho, ¿no? O quién sabe si de pronto iría a maltratar de pronto al muchacho. Pero fíjate que cuando uno tiene una posición madura, emocionalmente estable y una posición espiritualmente crecida, uno perfectamente puede llegar a este tipo de reacciones. Y esto no es historia de ficción, esto es real, yo la vi. Si ves, escuché a las personas y fue maravilloso. Y el encuentro que tuvieron después con la mamá, que la mamá sufrió mucho, lloró mucho, porque era su hija, ¿no? Pero después se dio ese proceso de perdón y reconciliación entre todas las partes, incluyendo el muchacho que estaba allí, y se dio, yo estuve presente y fue un momento muy, pero muy especial. Cuando no sabemos manejar nuestras emociones, nuestros hijos tarde que temprano van a vivenciar nuestras propias emociones y ellos van a cargar esa herencia, una herencia emocional y una herencia espiritual que ellos no van a ser capaces ni van a soportar llevar esa herencia tan fuerte que nosotros podemos colocar en el corazón de ellos. Y es fuerte. Incluso también hay unos testimonios de personas que ven de igual a igual a sus hijos, como si fueran como si estuvieran en la misma posición emocional, y se les hace un daño impresionante. Vamos a tomar, hijo. Usted ya está muy adulto para tomar. Vamos a tomar. No, es que vamos a ver alguna película. Eso no te preocupes. Esas películas son de adultos, pero es que tú ya eres un varón. Tú eres un muchacho ya crecido. Y entonces imagínate, es impresionante. Me río de esa ignorancia que a veces se tiene tan impresionante.
O aquellos hombres que tienen el estado de lujuria tan alto que llevan a sus hijos incluso a sitios, a bares donde hay pornografía, donde se presenta mucho lujuria, y los llevan para hacerlos crecer como hombres, ¿no? O sea, les ubican en un rol que no son, porque están desubicados emocionalmente, porque les hacen daño a los hijos. El parentalizar a los hijos es una problemática tan fuerte que incluso mandamos a nuestros hijos a que asuman las posiciones de papá o de mamá. Vaya, hable con su papá y dígale esto. De mi parte, dígale esto. O entonces el hijo que le toca llegar a llamar a su papá o a su mamá, ¿sí ves?, para mediar o solucionar un conflicto. Pues bueno, tengo un testimonio en mi vida que en su momento fue muy difícil, lo comparto porque esto lo hemos trabajado con mis padres, pero es bien particular. Yo tenía, en algún momento creo que lo compartí, pero es importante en este momento ya que hablamos de hijos parentalizados. Tenía yo unos 13 o 14 años, entonces mi papá, él estaba siendo infiel con mi mamá yo la vi llorando en la casa, y mi mamá pues me contó su historia, ¿no? Entonces yo fui a buscar a mi papá, y me acuerdo tanto que yo tenía una varilla delgadita, y yo la envolví en cinta de colores, en cinta esa que utilizan en los cables eléctricos, cinta eléctrica, ¿no? O sea, creo que se llama así. Y la envolví para que no se viera, para que se camuflara, ¿sí ves? Y no se viera tan evidente lo que yo iba a hacer. Entonces fui a buscar a mi papá, que estaba tomando con sus amigos. Él llegaba a la casa diciendo: se me perdió la plata, ¿sí ves? Me la robaron. Y lo que hacía era pues gastarla bien, de pronto con la mujer que tenía, o bien con sus amigos tomando. Lo cierto es que yo me fui para el sitio donde él estaba tomando, una tienda, una cantina. Y cuando llegué allí con mi varilla, ¿sí ves?, yo llamé a la tienda, en la puerta de la tienda llamé a mi papá, le dije: papá, venga a hablar conmigo. Sus amigos se les rieron, yo me acuerdo tanto porque ellos vieron la varilla, ¿sí ves? ¿Y sabe para qué tenían la varilla? Que si mi papá me llegaba a responder, yo le iba a pegar un varillazo. Impresionante. O sea, miren el dolor y lo que había en mi corazón, tanta rabia acumulada, tanta ira acumulada en mi corazón, que no me preocupaba nada porque era simplemente para tratar de respaldar y proteger a mi mamá. Cuando mi papá salió, me sorprendió mucho porque es igual que un papá, ¿no? Cuando cree que a uno lo convencen con gaseosas o con papas fritas, ¿no? Entonces me dijo: oiga, hijo, se toma una gaseosa, se toma una Coca-Cola, o venga, se come estas papas fritas. Le dije: no, papá, venga, que necesitamos hablar. Él se despidió y se vino a hablar conmigo. Entonces yo se la lancé así de una vez y le dije: papá, yo vengo a hablar con usted porque usted tiene otra mujer y usted está haciendo sufrir a mi mamá. Lo cierto es que también los padres, si no lo convencen con Coca-Cola y papas fritas a los hijos, creen que echándole a uno carreta o hablando, a uno lo van a convencer. Mi papá se puso a hablar conmigo y dándome vueltas por ahí en los barrios donde vivíamos, cerca de la casa, tratando de hablarme, pero no me convenció porque yo tenía ya algo fijo en mi corazón. Y yo lo llevé donde mi mamá estaba sentada en la mesa del comedor y yo lo senté a él y le dije: papá y mamá, ¿saben qué? Yo tengo 14 años. Este problema es de ustedes y es de adultos. Es importante que lo resuelvan porque eso está afectando a mi vida. Y me salí. Yo creo que a partir de allí fue que se me metió el virus de ser psicólogo. ¿Sí ves? Y mi papá y mi mamá no sé qué habrán hablado, pero lo cierto es que actualmente pues están casaditos y siguen unidos. Y no dejan de tener sus problemas, pero bendito sea mi Dios que de una u otra forma han intentado hablar. Esa posición mía fue un hijo parentalizado. ¿Sí? Es una posición que no correspondía a mí. Y que si eso afectó, claro que sí, de una u otra forma afectó, porque entonces la autoridad de mi papá y de mi mamá se pierden. Porque entonces yo empiezo a asumir una autoridad y les pierdo el respeto a ellos. Les pierdo el respeto. Les quiero hacer este ejercicio y me gustaría que ustedes lo hicieran. Coloquen sus dos manos abiertas, una frente a la otra sin tocarse, como los deditos abiertas, ¿sí ves? Entonces, colóquenle de tal manera que una mano pase por encima de la otra, pero sin tocarse. ¿Sí ves? Una por encima de la otra. Esa autoridad, preferiblemente la derecha, que suba por encima de la izquierda, es la autoridad del padre o la autoridad de la mamá en una relación de padre e hijo. Cuando el hijo empieza a ver a su papá alcohólico, drogadicto, mujeriego, maltratante, de esos hombres que se van, entonces el hijo
ponlo al mismo nivel las dos dedos, las dos manos, colócalas al mismo nivel, están en el mismo nivel de autoridad. Bueno, si te cansaste puedes voltear un poquitico las manos, pero la intención es hacerte este ejemplo. Cuando el hijo ya pasa por encima, pasa la mano izquierda por encima del papá, esa posición no es natural espiritualmente y hace que el hijo tenga una autoridad que va en contra del cuarto mandamiento de honrar a padre y madre. Y ese comportamiento de ese hijo que está por encima de la autoridad de los padres o de la mamá cuando fue parentalizado, hace que el hijo empiece a tener un comportamiento de rebeldía, de maltrato, de rechazo frente a los padres. Porque fue parentalizado. Ya pueden soltar las manos. Porque fue parentalizado. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que los hijos se enfrentan con las mamás o se enfrentan con los papás. Porque los hijos, voy a utilizar una palabra colombiana. No sé, espero me entiendan. O me haga entender preferiblemente. Se igualan con los hijos. Se igualan, se ponen de tú a tú. Hay una discusión, los hijos responden mal y los papás y la mamá responden peor que ellos. Entonces eso hace que necesariamente esa autoridad que se tenía de papá y mamá se pierde. Y para volverla a construir y a reconstruir, ¡uy! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Y sobre todo porque el papá tiene que entrar o la mamá tienen que entrar a ser castigadores, maltratantes y amenazadores. Y pasan de ser pasan de una autoridad a un autoritarismo. Y ese autoritarismo los hace que tengan que entrar a maltratar, a castigar, a amenazar. Y entonces se vuelven los malos del paseo. ¿Sí ves? El papá que siempre tiene que estar allí para tratar de resolver los problemas entre hijo y mamá. O al contrario, ¿no? Porque se dan a veces las situaciones de manera contraria. O cuando la mamá, cuando se ha visto maltratada, cuando ha sido maltratada tantas veces por el papá, y ella no ha asumido una posición de frenar ese maltrato, espiritualmente hablando, los hijos entran a ser maltratantes. Y no solamente desde la palabra, desde la actitud no solamente, sino también desde la acción, desde el golpe mismo. Y de eso conocemos. Cuando de una u otra forma hemos maltratado. Yo llegué al punto de empujar a mi papá en algún momento. Y me tocó empujarlo. Inclusive mi papá rompía las cosas. Y tuve una botella de decirle, si él llega a hacer algo, le pego este botellazo. ¿Sí ves? O sea, estoy hablando cosas reales. No estoy hablando de que un psicólogo que por allí solamente habla teoría, no. Yo estoy hablando de lo mío, de las situaciones que he vivenciado en mi casa. Porque de una u otra forma a mí me parentalizaron. ¿Sí ves? Tuve que vivenciar la violencia intradoméstica, tuve que vivenciar la situación de infidelidad y tuve que ver necesariamente la forma en que a mí me utilizaban para tratar de mediar un conflicto. Y eso cómo hace de daño. Ahora que soy adulto y he estudiado psicología y me he dejado llevar por la parte espiritual, comprendo el daño que se hace a un hijo cuando sucede esas cosas. ¿Sí ves? Entonces tenemos que tener mucha prudencia y saber qué rol corresponde. Pues uno de lo frecuente que se da en las casas es que el papá y mamá empiezan a discutir y a pelear delante de los hijos. Entonces quédense aquí y vean, ¿no? Quédense aquí y observen que es que su mamá es la que tiene la culpa o su papá es el culpable. Miren que él es tal cosa y él es tal otra. Y son palabras decentes las que estoy diciendo, pero salen palabras mucho más fuertes. Entonces aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacer? Cuando ya se presentan todas situaciones, ¿qué hacer? Cuando ya nuestros hijos están cargados de tanta emocionalidad y están cargados de tanto dolor y tantas situaciones difíciles en su vida, ¿qué hacer? ¿Cómo poder mejorar la situación? ¿Cómo poder hacer que los hijos realmente empiecen a soltarse cosas que no son de ellos, desprenderse de ellos? Tuve que atender hace un buen tiempo también a una persona. Sus papás se separaron porque eran muy violentos, en especial uno de ellos era muy violento. Y entonces necesariamente esta persona, este hijo, su mamá hablaba constantemente con él y descargaba toda su emocionalidad en él, toda su emocionalidad. Empecé a atenderlo psicológicamente a este muchacho. Y entre las cosas que yo le decía, tienes que establecer un diálogo con tu mamá y tu papá y ponerle las cosas muy en claro. Y decirle, mamá y papá, tu vida es diferente a la mía. Yo te respeto y te quiero,
pero realmente necesito que por favor no me sigas contaminando tanto con tantas situaciones que tú vives en tu vida. Porque no me estás dejando estudiar, no me estás dejando progresar, me estás haciendo tener problemas incluso hasta en mi mismo estudio. Por favor, de verdad, no me contamines más de tus situaciones emocionales. Claro que no se lo podemos decir de esa manera porque de lo contrario pues vamos a generar un caos en la otra persona. Pero le decía espiritualmente, déjate llevar por el Espíritu Santo y empecemos a crecer espiritualmente para que tú tengas sabiduría y esa sabiduría del Espíritu te pueda dar la orientación adecuada para que tú puedas hablar con tu papá y con tu mamá. Pero no eres tú ni el salvador, ni la salvadora de tu papá, ni la salvadora de tu mamá. Tú eres realmente una persona que puedes ayudarles a ellos desde tu testimonio, desde tu paz, desde tu crecimiento, pero dedícate a lo tuyo, a tu estudio, saca adelante tu carrera. Ellos ya son adultos y ellos tienen que aprender a resolver sus conflictos como adultos que son. De todas formas, eso fue una orientación que le di, pero teníamos que hacer todo un proceso también de perdón porque estaba muy cargado con su papá y cargado con su mamá, porque llevaba muchas situaciones de su vida y se hizo un proceso lo más de especial. Ya esa persona pues ya posteriormente habla con sus padres y realmente ellos logran, más que estar viviendo juntos, logran al menos comprender la posición, cómo le estaban haciendo daño a este joven. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como adultos? Esa es la posición de un muchacho. Y a veces como adultos también somos parentalizados, ¿verdad? Como adultos, ya teniendo nuestra vida matrimonial, ya teniendo nuestros hijos, nos parentalizan. Y aquí viene un problema que incluso tenemos un audio allí en YouTube, ¿sí ves? De los hijos que andan buscando, andan detrás de las naguas de las mamás. ¿Sí ves? Esos hijos que no han podido destetarse, que no han podido soltar el afecto y la parte afectiva de sus padres. ¿Por qué? Porque los enseñaron a mal, porque los triangularon de una manera tan obsesiva que ya se volvió una patología, psicopatología, o sea, una enfermedad. ¿Sí ves? Se volvió patológico. Entonces, ¿por qué? Porque ya se vuelven tan dependientes de su figura materna y de su paterna que no son capaces de soltarlos. Y se les olvidó el mandamiento que mi Dios dijo, que el hombre dejará a su madre, a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne, ¿sí? Y se alejará de su papá y su mamá. Pero hay hombres o mujeres que viven a expensas de su papá y su mamá porque fueron tan parentalizados que no son capaces de soltarse emocionalmente. Y ese es un problema porque no se dan cuenta que realmente ellos tienen que estar es para velar por su esposo y sus hijos, velar por su matrimonio, velar por su hogar, sin desconocer el cuarto mandamiento, porque tenemos que responder al cuarto mandamiento, pero primero, por orden de Dios, primero, desde Adán y Eva, tienes que rendirle a tu esposo y a tu esposa porque a ti te van a pedir cuentas y te van a decir, ¿tú qué hiciste con ese cónyuge que te entregué? ¿Qué hiciste con ese ángel que te entregué que fueron tus hijos? ¿Sí ves? Por eso se llama el cuarto mandamiento. Ya en el cuarto momento, más abajito, ¿sí ves? Ahí te van a decir realmente también cómo atendiste a tu papá y a tu mamá. ¿Cómo atendiste a tu papá y a tu mamá? Porque no los podemos desconocer ni los podemos desligar, porque tenemos que rendirle también cuentas al Señor, porque ellos fueron por donde naciste, donde Dios utilizó esos instrumentos, sean bien o sean malos instrumentos, pero los utilizó para que tú llegaras a la tierra, y hay que rendirles. Ese del cuarto mandamiento y cómo se debe honrar a padre y madre, creo que tenemos que hacer un día esto es un programa, porque a veces no comprendemos muy bien lo que es el saber honrar a papá y mamá, y lo que hacemos es incumplir ese mandamiento, que es el único mandamiento que trae promesa. Pero entonces sigamos con los hijos parentalizados. Entonces, ¿qué sucede? Que están tan parentalizados que entonces se vuelven tan obsesivos de estar con papá y mamá y se olvidan realmente de su relación de pareja, de su matrimonio. Y en eso no puede ser. Uno no puede dejar de lado a su matrimonio por estar a expensas de sus papás. Estoy hablando en casos patológicos. En casos patológicos. Para eso quiero que escuchen con atención ese audio que tenemos precisamente sobre ese tema allí en YouTube. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hacer cuando ya me doy cuenta de esa situación en mi vida? Que
o he sido parentalizado o he parentalizado a mis hijos. Lo primero que es hacer empezar a reconocer que yo no puedo asumir, a colocar a mis hijos dentro de esa posición. No puedo ponerlos a que ellos vivencien mis experiencias dolorosas y mis situaciones emocionales. Aunque tarde que temprano se van a dar cuenta porque los hijos son muy perceptivos, pero para eso la madurez emocional. Y ahí es donde tenemos que crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Porque a veces la emocionalidad, la inmadurez emocional que tenemos, cuando caemos en esos estados emocionales fuertes, tenemos que empezar a madurar espiritualmente para que la parte espiritual me ayude a madurar emocionalmente. No lo hagas al revés. No madures emocionalmente a punta de psicólogos, ¿sí ves? Con psicología no. Sino empieza por la forma diferente. Empieza a crecer espiritualmente y te aseguro que tu parte emocional empieza a modelarse y a madurar. Acuérdate que tenemos el temperamento y el carácter. El temperamento es heredado social y emocionalmente y físicamente. El temperamento. Ese es el que tienes de tu papá y de tu mamá. Yo, por ejemplo, soy un temperamento fuerte, soy dominante. No se me nota, ¿verdad? Soy fuerte y soy dominante, ¿sí ves? Ese es mi temperamento. Pero el carácter es el que es formado, y el carácter es el que domina el temperamento, lo moldea, lo ubica. Por eso incluso nos piden que tengamos el carácter, que haz Señor de mi carácter. Incluso hay una canción muy bonita que dice, haz de mi carácter, de Miguel Calvetti. Si se la permiten ustedes escucharla, no estoy orientándolos de manera equivocada, pero escúchenla, es lo más de bonita. Señor, haz mi carácter. Y dice, Señor, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que yo no entiendo. ¿Sí ves? Haz mi carácter, yo quiero ser. ¿Sí ves? El carácter del Señor Jesucristo es el que debemos tener para poder moldear ese temperamento que nos domina. Entonces, en la medida que más nos permitamos espiritualmente dejarnos llevar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a empezar a moldear ese temperamento que no nos deja estar bien, que nos hace que seamos inmaduros a nivel emocional, que nos hace que tengamos confrontos con nuestros hijos, que por los problemas que tengo con mi esposo o mi esposa, entonces mis hijos van a empezar a vivenciar esas situaciones fuertes. Pero cuando yo empiezo a moldear y dejarme moldear mi carácter por el Espíritu Santo, cuando dejo que Él opere en mí y empieza a hacer más silencio y menos confrontaciones, y empieza a ser más dejado llevarme por el Espíritu Santo, voy a tener esa sabiduría del Espíritu Santo para poder mirar a mis hijos con mucha más paz, con mucha más tranquilidad, y no hacerlos los psicólogos, pseudopsicólogos de mis falencias emocionales. Y que cuando yo dé un abrazo a mis hijos, dé un abrazo no cargado de dolor, de ausencia, de soledad, sino que de un abrazo realmente, un abrazo como padre o como madre genuino, legítimo, no para buscar un aliado ni buscar un cómplice ante mi ausencia emocional. Cuando el Espíritu Santo me guía y está en mí, voy a saber actuar, independientemente del comportamiento de mi cónyuge, y voy a saber realmente ubicar a mis hijos donde corresponden. Yo como formador de mis hijos, yo como testimonio, yo como ejemplo de mis hijos. Que incluso ante la adversidad, porque dime qué familia es perfecta, solamente la familia de Nazaret. Pero ¿qué familia es perfecta? Todas las familias no dejan de tener conflictos y problemas, incluyendo la mía. Pero ahí es donde los hijos tienen que ver cómo los padres son capaces de hacerle frente a las dificultades que se les presentan. Y para eso necesitan realmente tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Aquí no hay otra forma diferente. Podemos hablar de algunas herramientas o estrategias psicológicas, pero lo más fundamental es que el Espíritu Santo sea el que me oriente y me guíe. No tengo que salir corriendo ante las circunstancias, antes al contrario, enfrentarlas. Y cuando las enfrento, de esa manera, mis hijos van a poder ver, van a poder experimentar que yo
soy testimonio y les estoy enseñando cómo hacerle frente a las dificultades. Que ellos tendrán que soportar algunos problemas, sí, los tendrán que ver. O sea, porque es difícil no verlos. Es complicado no verlos. Así tenga que llorar en mi habitación mientras tengo dificultades porque mi cónyuge se fue. ¿Sí ves? Pero cuando me vean, no te preocupes, hijo. No te preocupes. Tu papá está pasando, tu mamá está pasando momentos muy difíciles y le vamos a ayudar. Desde la oración, le vamos a ayudar desde el respeto que tenemos que tener con él, con ella. No vamos a hablar mal de él ni de ella tampoco. En su momento Dios le indicará cuál es el camino. Mientras tanto nosotros mantengámonos firmes en el Señor. Y como dicen aquí en Colombia, pa'lante, porque para atrás asustan. ¿Sí ves? O sea, siguiendo hacia adelante, no contaminándolos, porque incluso han llegado nuestros hijos debido a esas situaciones tan fuertes, por haberlos parentalizado o por haberlos abandonado emocionalmente, que llegan a tener inclusive en sus vidas afectivas problemas de identidad sexual. Pero eso no es para que nos estemos ya lo hecho. No vamos a estar llorando por la leche derramada. ¿Qué vamos a hacer? Crecer espiritualmente. Porque mi papá Dios sabe escribir muy recto, ustedes saben esa frase, sobre renglones torcidos. Y lo sabe escribir muy bien. Y si él sabe escribir muy recto sobre renglones torcidos, quiere decir que él sabe qué situación tú has vivenciado. Y lo único que él está esperando es simplemente abrir sus brazos y que tú salgas corriendo a su encuentro y decirle, papá Dios, ayúdame porque yo no puedo. Yo con esta situación me causa mucha dificultad, yo no puedo, pero tú sí. Y mi papá Dios dice entonces, abandónate en mí y déjame actuar, que yo sí sé qué hacer. Déjame actuar, abandónate en mí, llega en mí y empieza a crecer en mi amor. Déjate guiar por mi amor, para que yo, a través del amor que tú me tienes hacia mí y que yo te tengo hacia ti, pueda yo actuar para cambiar las circunstancias que estás vivenciando. Solamente déjate guiar por mí. Interesante. Entonces, ¿cómo trabajar con estos hijos rebeldes que han sido parentalizados? ¿Cómo trabajar para que ellos dejen de ser tan iracundos, que tengan tantos? Empieza a tú dar testimonio. Esto parece disco rayado, ¿verdad? Pero es que hasta que no lo aprendamos tenemos que repetir y repetir y repetir. Porque si no lo aprendemos, si no lo ponemos en práctica, pues entonces, bendito sea mi Dios, no vamos a poder salir adelante frente a las circunstancias. Abandónate en el Señor y deja que el Espíritu Santo te guíe y te lleve realmente a hacer ese testimonio del amor de Dios, para poder ser, a través de tu testimonio, tus hijos empezar a crecer espiritualmente. Si son pequeños, tienes mucho por hacer. Pero si ya son adultos, cuando ya todo su aprendizaje está, entonces que tu testimonio de vida empiece a ser el mejor vehículo para que ellos transformen su vida. Bueno, bendito sea mi Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Creo que estos diálogos a veces dejan como muchas incertidumbres o dejan muchas preguntas o vacíos. Pero ¿quién mejor que el Espíritu Santo? ¿Quién mejor que mi Papá Dios para podernos orientar y guiar? Y acordémonos que el temperamento es heredado y el carácter lo forma el Espíritu Santo. Deja formar tu carácter y empieza a darle más crédito a lo espiritual que lo emocional, porque lo espiritual domina lo emocional. Bueno, vamos a orar. Pongámonos en la presencia del Señor para que esta enseñanza haya sido dada por el Espíritu Santo y que haya, más que dejado vacíos, haya dejado un comportamiento en nuestras vidas. Porque tenemos que actuar, no quedarnos simplemente allí, me quedé con esto, no, al contrario, tengo que tomar una posición. Si esta charla no te hace poner posición, no fue una buena charla.
si no te hace tomar una actitud diferente en tu vida, no fue una buena charla. No fue una buena, como dicen en México, plática, ¿no? No fue una buena enseñanza. Tienes que tomar una actitud. ¿Qué actitud vas a tomar en este momento antes de la oración? ¿Qué posición como mamá, como papá, como hijo o hija vas a tomar de aquí en adelante? ¿A quién le vas a responder? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién le vas a responder? ¿A lo que nos pide la palabra o a lo que nos está pidiendo mi cónyuge? ¿A quién vas a responder? Respóndele a la verdad, porque la verdad te hará libre. Y no dudes de eso. Ya sabes qué posición tomar. Estés tranquilo o tranquila. Ya sabes qué posición tomar. Papito Dios, te doy gracias por este momento tan espectacular que tú me has regalado. Cada vez me sorprendes más, Padre Santo, porque este tipo de palabras, este tipo de enseñanzas son las que necesitaba. Porque tú sabes en qué momento me vas a hablar. Y este era el momento que tenía que escuchar. Este era el momento. Y me hablaste abiertamente a mi corazón. No para sentirme culpable, ni para recriminarme porque tú no lo haces de esa manera, sino para que yo me levante. Y me hablaste hoy, Papito Dios del cielo, como tú sabes hablar, directamente a donde tenía que escuchar. Y aquí quiero tomar una posición, Padre del cielo, y pido humildemente que a través del Espíritu Santo me ayudes a mantenerme firme en esta posición. Piensa en la posición que vas a asumir de aquí en adelante. Piénsala. Esta posición, Papá de Dios, esta actitud, te la coloco en tus manos. Te la coloco en tus manos, porque yo no puedo. Pero tú sí, a través de tu Espíritu Santo. Tú sabes qué es lo que hay en mi corazón. Tú conoces porque tú me creaste. Tú conoces qué es lo más íntimo de mi interior, en mi corazón. Tú sabes lo que hay en mi corazón, lo que más anhelo. Ayúdame, porque he cometido muchos errores, como esposa, como esposo, como hijo, como hija. He hecho muchas situaciones, he creado mucho caos en mi hogar, en especial en la parte emocional de mis hijos. Pero quiero solucionar las cosas y todavía tengo vida y tengo la posibilidad de dejarme guiar por ti. Regálame la presencia del Espíritu Santo, Papá Dios. Me abandono en sus manos porque solo no puedo. Y te doy gracias, inmensas gracias, por lo que estás haciendo por mí, por colocarme personas que siempre me orientan y me guían, por colocarme personas que me hablan directamente a mi corazón, a lo que necesito. Gracias. Y haz mi carácter más como el tuyo. Haz mi carácter, Señor, más como el tuyo. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Gracias, Papito Dios, por este regalo, porque lo necesitaba. Gracias. Solamente sé darte gracias. Y a ti, Virgencita Santa, enséñame a ser como tú, Madre del Cielo. Enséñame a saberme comportar con coherencia como lo hiciste tú. Enséñame a decirle sí a mi Jesús como lo hiciste tú. Enséñame a ser de una sola pieza, no ambivalente. Y enséñame a tener ese coraje, esa actitud fuerte, esa actitud de mamá, de papá, esa actitud como una verdadera hija e hijo de Dios. Que solamente mi mirada está puesta en el Altísimo, en nadie más, y que me comporte con coherencia, Madrecita Santa del Cielo. Enséñame a tener autoridad de madre, como una amiga nos enseñó. Gracias, mamá. Gracias. Y también autoridad de papá. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. El gozo de ser por Dios amados, de ser por Dios amados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. El gozo de ser por Dios amados, de ser por Dios amados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados.